El 27 de abril de 2024, una operadora del 911 recibió una llamada muy perturbadora. Robeson County 911, what's the address of your emergency? Hi, are you able to trace the location of my phone? Esta mujer le preguntó a la operadora si ellos podían rastrear su teléfono a través de la llamada, a lo que la operadora le dijo que sí. Pero entonces le preguntó si es que ella estaba perdida en ese momento. Esta mujer respondió que estaba en un parque y que activó la localización en su teléfono. Cuando la operadora confirmó su localización, le preguntó qué estaba pasando. Y ella dijo que se iba a autoeliminar y quería que su familia supiera dónde encontrarla. Después de eso, simplemente cortó la llamada. La mujer que hizo la llamada era Micah Miller, una joven de 30 años que en ese momento se encontraba en el parque estatal Lumber River. Lo último que supieron sus amigos era que ese fin de semana tenían planeado reunirse y que Micah tenía un viaje planeado a Kenia, en África. Sus redes sociales decían algo más, porque entre sus últimas publicaciones había subido videos en los que hablaba de la religión y las relaciones tóxicas, lo que daba a entender que quizás Micah estaba de alguna manera exteriorizando a través de las redes alguna preocupación, ya que ella estaba casada, era muy religiosa y no quería fallarle a Dios con un divorcio. I'm going through a lot and it's hard and it's my cross to bear. It's the thing that God has put in my life to deal with and I don't want to bring a lot of people into it. Para la historia de hoy nos vamos hasta Carolina del Sur, en Estados Unidos. Vamos a escarbar en los más profundos detalles de la vida de Micah para entender qué fue lo que sucedió realmente con ella ese abril del año 2024. Porque si era verdad lo que anunció en esa llamada al 911, no tenía sentido todos los mensajes de atención que hizo previamente, tanto de manera legal como en sus círculos más íntimos, para buscar seguridad, tranquilidad y por sobre todo paz. Acompáñenme a descubrir el caso de Micah Miller. Micah Acacia Frances nació el 7 de marzo de 1994 en Kansas, Estados Unidos. Su familia estaba conformada por sus 5 hermanos, Destiny, Anastasia, Abigail, Sierra y Nathaniel, y sus padres, Angelita Ramírez y Michael Frances. Según como la describían sus padres, Micah era energía pura. Le encantaba hacer amigos y se llevaba muy bien con todos sus hermanos, pero tenía una relación más cercana con la menor llamada Sierra y con uno de los hermanos llamado Nathaniel. En 2007, cuando todavía era muy joven, sucedió algo que sin saberlo cambió la vida de Micah para siempre. Su familia se mudó a Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Solo un año después de esta mudanza, en 2008, y cuando Micah tenía 14 años, comenzaron a asistir a la iglesia Solid Rock con su familia. Micah se caracterizaba por hablar mucho y hacer así varios amigos nuevos, que fue como conoció a John Paul Miller, que para ese entonces tenía 28 años y trabajaba como líder juvenil y pastor en esa misma iglesia. John Paul y Micah se hicieron amigos a pesar de que él era 14 años mayor, un hombre casado, hacía ya 7 años además que estaba casado, y padre de 5 hijos. Fueron tan amigos que John Paul ofició la boda de Micah con su entonces novio Jeremy Díaz cuando ella había cumplido 18 años. Micah ya llevaba 4 años ocupándose de varias cosas en la iglesia, como las misiones, los coros, varias tareas que le habían asignado y que ella dijo que podía cumplir. Se manejaba tan bien en sus labores que John Paul la hizo su secretaria personal. Y por si fuera poco, le abrió las puertas de su casa y también le pidió que fuera niñera de sus hijos. Allison, la esposa de John Paul, en ese momento consideraba a Micah parte importante de su familia, algo así como una hija más, como si fuera la hija mayor. Incluso llegó a enseñarle a manejar y le ayudó a quitar su licencia de conducir. Tanto Micah como Jeremy eran muy queridos por ella y siempre eran invitados a acompañarlos a cenas familiares. Al pasar el tiempo empezaron los rumores. Muchos veían que la amistad de ambos iba mucho más allá. Se estaba comentando que Micah y John Paul tenían una relación oculta, pero ellos negaban todo.
Los rumores se hicieron tan fuertes que la esposa de John Paul, Allison Miller, terminó pidiéndole el divorcio. En cuanto a Micah y Jeremy, dejaron de asistir a la iglesia Solid Rock. Cuando los otros líderes le preguntaron a John Paul sobre lo sucedido, él negó tener algún tipo de relación con Micah que no fuera amistad. Pero 2 años después, estos rumores dejaron de ser rumores. Micah y John Paul anunciaron su casamiento cuando ella tenía 23 y él 37. Esto no hizo más que confirmar lo que muchos sospechaban y por esta razón varias personas se mudaron de iglesia. Como que no les parecía correcto que el pastor que oficiaba las misas, leía la palabra de Dios y hasta daba consejos de parejas, fuera uno que engañó a su esposa con la niñera para luego casarse con ella y hacerla también miembro importante de la misma. Porque eso también pasó. Cuando Micah y John Paul se casaron, Micah pasó a ser la secretaria, a tener nuevas responsabilidades y ser prácticamente la mano derecha del pastor. Cualquiera pensaría que con tremendo escándalo, la ex esposa de John Paul tendría una pésima relación con Micah y hasta le tendría rencor. Pero fue todo lo contrario. Pueden creer que Allison Miller le tenía mucha más confianza a Micah que al propio padre de sus 5 hijos. Antes de que terminara el matrimonio de Allison y John Paul, las cosas no estaban yendo bien en la relación y ya cuando por fin se divorciaron, Allison pidió la custodia completa de los hijos y sus razones no eran poca cosa. Ella acusó a John Paul diciendo que tenía problemas mentales muy graves, abuso de sustancias, comportamientos inapropiados relacionados con situaciones íntimas y relaciones con menores que tenía a su cargo como líder en la iglesia. En estas denuncias que presentó su exmujer, habló también de algo muy fuerte, que tenía que ver con abuso y adicción a mujeres que cobran por ciertos servicios, ya saben a qué me refiero, y a contenido XXX. La única vez que Allison se dio con el tema de la custodia fue cuando supo que Micah se casó con John Paul. Dijo algo como que si Micah estaba presente, ella estaba tranquila de que sus hijos iban a estar a salvo mientras John Paul recibía visitas, entre comillas además, visitas. Cosa que por lo visto ella en su momento llegó a presenciar y con esto se refería a encuentros íntimos. Como John Paul era un hombre de la iglesia, Solid Rock tuvo que intervenir cuando su ex lo acusó de faltas tan graves como las que mencionamos y le pidieron que hiciera terapia, cosa que nunca hizo. Él siguió oficiando misas, pero sus discursos dejaron ver un hombre machista que hacía comentarios para espantar a cualquiera, especialmente a las mujeres. Decía cosas como que si te está yendo mal en la vida como mujer es porque no estás honrando al jefe de la casa y estás deshonrando a Dios. No solo los que asistían a la iglesia, sino que los que vieron las grabaciones de estas misas pudieron ver el tipo de persona que era el pastor Miller. Los familiares más cercanos de Micah tuvieron la mala suerte de conocer también un lado muy oscuro suyo. El 16 de noviembre de 2022, Micah se fue de la casa donde vivía con John Paul porque necesitaba calmarse luego de haber tenido una pelea muy grande con su marido y decidió ir a la casa de su hermana. Esta se cree que fue la primera vez que intentó escapar de él. Cuando lo hizo, recibió mensajes, llamadas y amenazas de su marido. Él hasta llegó a decirle que iba en camino a buscarla. Esto a pesar de que la hermana de Micah le advirtió que no fuera y que no era bienvenido. Ese mismo día hizo algo completamente extraño. Creó un grupo de mensajes en iMessage donde estaban él, su esposa Micah y la mejor amiga de ella llamada Charlotte. Esta amiga no tenía idea de por qué le agregaron al grupo, pero empezó a recibir decenas de mensajes de John Paul donde atacaba a Micah. En estos mensajes él aseguraba que Micah era una terrible esposa y mala ante los ojos de Dios. Al parecer, la gran pelea de esa noche se debió a que John Paul quiso jugar un juego de preguntas y respuestas. Y le había preguntado a Micah que en el caso de poder besar a una mujer, ¿a quién besaría ella? Y ella le respondió que a Charlotte porque es su mejor amiga y ella no iba a besarla y después contarlo o contar a los demás.
Esto hizo que John Paul explotara de rabia y por eso Mika se había ido de la casa. Al parecer por eso también creó el grupo de mensajes donde había agregado a Charlotte. A John Paul no le importó que Sierra, la hermana de Mika, le dijera que no apareciera. Y como para asustarlas, les dijo: estoy armado y estoy listo. ¿Y cómo se puede entender este tipo de comentarios? Era una amenaza. Era como decirles: no me importa nada, tengo un arma y más vale que cuando llegue a la casa Mika se suba al auto y vuelva conmigo, básicamente. Sierra y Mika decidieron decirle que llamarían a la policía porque les parecía que mencionar lo del arma era preocupante. Esto al parecer lo hizo retroceder y dejar de comportarse de forma agresiva. Comenzó a pedirle a Mika que por favor volviera con él, que incluso iría a terapia si era necesario. El famoso discurso de voy a cambiar. Como Mika no respondió, le dijo que se iba a autoeliminar si ella no volvía con él. John Paul pasó de hacerse el arrepentido a comportarse agresivamente de nuevo y en horas de la madrugada volvió a escribirle a Sierra, su cuñada, y le dijo: tengo todas las cosas de tu hermana en mi camioneta, pregúntale dónde quiere que las deje, frente a tu casa, en el basurero o en un Goodwill. Por si no saben, Goodwill vendría a ser un centro de donaciones. Sierra llamó al 911 ese día, pero como Mika terminó volviendo con John Paul, no se procedió de ninguna manera legal. La insistencia de John Paul llegó a un punto extremo en el que Mika se sentía tan aturdida y presionada que no le quedaba de otra que volver con él. Pero no duraban mucho, tarde o temprano Mika volvía a irse de la casa. Las cosas eran muy extrañas entre ellos dos porque ella se iba de la casa, él se enojaba y le decía que si volvía no la iba a dejar entrar, como una especie de castigo, y encima tiraba todas sus cosas al patio. Pero luego, si no volvía a la casa, también la amenazaba. La llenaba de llamadas y mensajes de este tipo. En una ocasión, Mika denunció que John Paul se apropió de su teléfono y envió mensajes a otros miembros de la iglesia, haciéndose pasar por ella para hacerla quedar mal ante sus amigos y conocidos. Todo esto porque, según él, ella colocaba a su familia antes que a su marido cuando su deber era priorizarlo. Mika acudió a la policía en varias ocasiones, pero muchas de estas veces la policía se encontró en una situación en la que no podía hacer nada porque no había evidencias que demostraran la culpabilidad de John Paul. Y en otras situaciones simplemente desestimaban el caso porque minimizaban la situación como diciendo que eran pequeños problemas maritales. Estas son formas de actuar muy comunes en situaciones de abuso, cuando una persona intenta aislar a su pareja de sus amigos y familiares y por eso la hace quedar mal o como loca ante los demás. No fue sorpresa que poco tiempo después ella decidiera solicitar el divorcio. El 8 de octubre de 2023 lo hizo por primera vez y lo volvió a hacer 2 veces más, porque al parecer cada vez que solicitaba el proceso, ellos se reconciliaban y volvían a estar juntos. En su solicitud de divorcio en el año 2023 dijo que fue abusada de todas las maneras posibles, emocional, física, espiritual, financieramente y hasta de manera íntima. Y denunció también que él la engañaba constantemente y con muchas mujeres, pero de nuevo, como ella volvió con él, el caso se desestimaba, así como todas las acusaciones en su contra. Luego de esta, que fue la primera denuncia, Mika encontró una especie de hoja de afeitar en sus neumáticos, lo que luego la policía determinó que era un dispositivo para desinflar ruedas. Y al chequear el vehículo en general, encontraron algo más. Había un dispositivo de rastreo instalado en su auto. Mika denunció encontrar estos dispositivos un total de 4 veces. Cuando le preguntaron a John Paul por qué los instaló, dijo que su esposa no estaba bien de la cabeza, tenía problemas mentales y lo hacía más que nada por seguridad. Por si fuera poco, John Paul comenzó a hacer lo que acostumbraba cuando Mika no le hacía caso: acosarla con llamadas constantes, y cuando ella acudía a la policía, hablaban con el marido y le decían que se comportara. Básicamente le estaban dando una palmadita en la mano, nada más que eso. Las autoridades no estaban haciendo nada al respecto a pesar de las múltiples denuncias y lamentablemente en poco tiempo la situación escaló. John Paul siguió a Mika hasta una gasolinera, a lo que Mika le empezó a grabar en su teléfono mientras le decía que se fuera. Como respuesta, él también la empezó a grabar y le dijo que en un par de horas subiría el video a Facebook. En esta grabación, John Paul aseguró que Mika fue la que lo siguió hasta ese lugar.
Solo con esta primera solicitud de divorcio, John Paul hizo de todo para mostrarle a Mika lo molesto que estaba y lo que era capaz de hacer. Era como un ciclo sin fin. Volvían y se separaban hasta que finalmente decidió mudarse sola. No sabemos en qué fecha exacta lo hizo, pero habría sido antes de la última solicitud de divorcio en 2024. Una vez que comenzó a recuperar su libertad, por así decir, y a sentir que realmente tenía un espacio para ella sola, Mika comenzó a publicar videos en sus redes sociales aconsejando a mujeres que se encontraban en relaciones tóxicas. En un momento llegó a decir que si una mujer se encuentra atrapada en un matrimonio abusivo, obligada a consumir sustancias ilícitas, con maltrato físico, emocional y hasta íntimo, está bien pedir el divorcio. Obviamente, estos videos tan específicos daban a entender que ella había vivido esto. Con respecto a las sustancias, John Paul llegó a decir que su mujer tenía problemas de consumo y que tenía problemas mentales, que estos problemas mentales se dieron desde que se casaron. En febrero de 2024, John Paul hospitalizó a Mika contra su voluntad diciendo que lo hizo porque él temía por su vida. Dijo que ella había comprado un arma y que él tenía miedo. Que incluso les habló a los familiares de ella pidiendo ayuda, pero nadie había hecho nada, entonces decidió hacerlo él mismo. Y para ello utilizó un poder notarial en el que supuestamente Mika le autorizaba a hacerlo. Pero cuando el papá de Mika pidió los papeles, no había ninguna firma suya y no estaba avalado por ningún notario. O sea, era todo mentira. Durante esta hospitalización, se cree que él aprovechó para tomar sus pertenencias y se deshizo de documentos que ella había recopilado, que posiblemente lo incriminaban. Además, también llevó su auto, que aunque ella denunció esto, no pudieron hacer nada porque estaban casados y el vehículo le pertenecía bajo la ley a ambos, o sea, no pudo considerarse como un robo. La última vez que Mika solicitó el divorcio fue solo 9 días antes de esa llamada que hizo al 911, cuando ellos ya estaban separados. Mika vivía en un departamento y John Paul seguía en la casa matrimonial. Lo más loco de todo es que él ya tenía una nueva relación, que también era una mujer, miembro de la iglesia Solid Rock. Obviamente, con todo esto ocurriendo, Mika había dejado de ir a esa iglesia. Uno pensaría que cuando Mika ya se mudó a vivir sola, John Paul dejaría de hostigarla, pero no fue así. Y algo mucho más grave pasó. Luego de las publicaciones de estos videos, una foto suya de índole muy personal y privada, en la que ella aparecía sin ropa, se había publicado de manera anónima en Facebook. Luego, el mismo John Paul le confesó en un correo electrónico que fue él el que había publicado esa foto. Le pidió perdón por publicarla en internet, se excusó diciendo que fue por menos de 1 hora y que luego la había borrado inmediatamente. Le dijo también en ese correo que solo quería hacerle daño. Es de no creer realmente este comportamiento, siendo que él ya no estaba viviendo con ella y él estaba saliendo con una mujer como si fuera que al no tener control sobre ella lo estaba volviendo loco. Se cree encima que además de tener una novia, estaba también saliendo con otras varias mujeres. La familia de Mika estaba al tanto del temor que ella tenía hacia este hombre. Sierra Francis, su hermana, declaró que Mika tenía miedo de no poder llegar viva a su divorcio. Algo que llamó la atención fue una frase de Mika que dijo lo siguiente: si me encuentran sin vida y termino con una bala en la cabeza, no fui yo, fue John Paul. Mika fue muy específica cuando mencionó esta forma de perder la vida a manos de alguien tan cercano como su marido. Por eso, esa llamada al 911 resultó perturbadora e intrigante, especialmente para sus familiares. Cuando se recibió la llamada de emergencia, la policía se puso en camino al parque estatal de Lumber River. También existían numerosas cámaras de seguridad y ubicaciones del teléfono de Mika que ayudaron a saber qué fue lo que pasó ese 27 de abril de 2024. Cerca de las 11 de la mañana, Mika había llegado a su departamento donde ya vivía sola. Recordemos que solo unos días antes, ella había iniciado el proceso de divorcio por tercera vez ese mes, pero ya estaban separados físicamente. En su departamento estuvo aproximadamente 40 minutos y luego salió.
Al mediodía se la vio entrar a una casa de empeño donde se corroboró que compró un arma. De ahí, una cámara de seguridad capturó el momento de cuando estaba manejando su Honda Civic negro sobre la avenida 501. La siguiente cámara encontrada fue la de una gasolinera en donde cargó combustible y se compró una bebida energética con un sándwich. Finalmente se dirigió al parque estatal Lumber River y desde allí llamó al 911. Robeson County 911, what's the address of your emergency? Hi, are you able to trace the location of my phone? You don't know where you're at? A national park. Tell me what's happened. I'm about to myself, and I just want my family to know where to find me. Okay, ma'am. Esa misma tarde, un hombre que estaba pescando en el río Lumber escuchó que alguien lloraba. No pudo distinguir si era el llanto de un hombre o de una mujer. No logró ver a nadie en la distancia. Entonces siguió con lo suyo. Fue en ese momento cuando escuchó un disparo y supo que algo terrible había pasado. Otros pescadores estaban en la zona, entonces él se acercó a ellos y les preguntó si oyeron el llanto y el disparo. Ellos dijeron que solo escucharon el disparo. El pescador de 55 años de nombre Johnny Jacobs se acercó a la orilla y ahí encontró una cartera. Cuando revisó las pertenencias, vio que pertenecían a Micah Miller y dentro había un celular, unos lentes de sol, $500 en efectivo, unas llaves y una Biblia. Para ese momento, la policía ya se encontraba en el lugar luego de recibir la llamada al 911 que había hecho la misma Micah. El pescador entregó las pertenencias de Micah a la policía y les comentó lo que había escuchado. Alrededor de las 4 de la tarde de ese día, encontraron el cuerpo de Micah flotando en el agua boca abajo. Con toda esta información, las autoridades determinaron que se trató de un caso de autoeliminación. Tenían como evidencia la llamada que la propia Micah había realizado y también todas las imágenes de seguridad que siguieron sus pasos hasta ese trágico desenlace. Hay que decir que lastimosamente cuando hicieron la autopsia al cuerpo de Micah no se realizaron exámenes toxicológicos para saber si había consumido algo y tampoco se hicieron los exámenes de residuos de pólvora. Increíblemente, John Paul de alguna manera coaccionó a que los padres de Micah firmaran la autorización para cremarla, diciéndoles que si querían verla, si querían ver su cuerpo, debían firmar. Si no, él no les iba a permitir verla. Y por esta razón, a pocos días de su fallecimiento, cremaron el cuerpo de Micah y sus padres no pudieron hacer una segunda y más exhaustiva autopsia. Y si se preguntan dónde estaba John Paul el 27 de abril, el hombre tenía una coartada. Ese día asistió a un evento deportivo en Charleston, en Carolina del Sur, lo que lo situaba lejos de la escena del crimen. El caso no tardó en llamar la atención de todos los medios locales e internacionales, lo que hizo que amigos y familiares continuaran las investigaciones. Para ellos, algo mucho más oscuro había pasado ese día. Micah por fin estaba en proceso de separación y estaba rehaciendo su vida lejos de su marido, un hombre al que ella había denunciado en varias ocasiones, tanto por los medios legales como en sus redes sociales. Era una persona abusiva, manipuladora y controladora. ¿Quién era realmente el hombre con el que Micah se había casado? En mayo de 2024, un mes después de la muerte de Micah, John Paul oficializó una misa en su memoria, la cual, antes que ser conmovedora y sentimental, pareció absurda para los que estuvieron presentes. Cabe destacar que los padres de Micah no fueron, ellos se ocuparon de despedir a su hija en una ceremonia privada. Durante la misa que dio el pastor en memoria de Micah, habló de su relación, pero mencionando cosas que no le gustaban de su esposa y que a su esposa no le gustaban de él. También dijo que fue a visitar el cuerpo de Micah unas 4 veces para hablar con ella y que hasta intentó resucitarla en una ocasión. Luego de hacer este comentario, se rió. Las misas que daba John Paul eran siempre algo que recordar y no por una buena razón. Él llegó a dar un discurso sobre lo sencillo que es reconocer a una mujer fácil,
que solo hace falta ver qué tipo de ropa lleva puesta. También llegó a justificar que un hombre estuviera frente a una pantalla buscando placer en ya saben qué tipo de páginas, porque es preferible eso que estar con una mujer regañona o que constantemente te discuta o te ponga excusas. Y les aconsejaba a las mujeres que dejaran de quejarse y sean más dadivosas. En este sentido, para ayudar a sus maridos a que no sean tentados por los demonios a través de las computadoras o teléfonos con acceso a páginas para adultos. Siempre había algún comentario machista en sus discursos. Una vez dijo que la mayoría de los chismes venían de las mujeres y que el gran problema que tenían era justamente su boca. También llegó a decir que los hombres son sencillos y que tienen como 6 pensamientos constantes en su cabeza, que son dormir, la comida, el dinero, el trabajo, las relaciones íntimas y Dios. Las mujeres, por su parte, piensan en miles y millones de cosas a la vez y encima hacen problemas innecesarios que no deberían hacer para mantener un matrimonio feliz. Esto no lo digo yo, lo decía John Paul. A pesar de no poder ser acusado formalmente en relación con la muerte de su mujer, John Paul Miller estuvo bajo la mira de las autoridades porque se expuso información sobre él en redes sociales que lo hacían ver como una persona con problemas muy graves. Estas publicaciones las hicieron en su mayoría miembros de la iglesia. Se supo que en 1999 le presentaron cargos por agresión, por haber chocado a una mujer y haberla arrastrado por la avenida, y también tenía varias multas de tránsito por manejo bajo el consumo de altas cantidades de bebidas alcohólicas. La agresión y el abuso de sustancias no hicieron más que sumarse a la lista de conductas peligrosas. Si nos ponemos a pensar en lo que confesó su exmujer Allison cuando dijo que John Paul era también adicto a las páginas XXX y a los servicios que daban mujeres por dinero, y que durante su tiempo en la iglesia llegó a abusar de menores que tenía a su cargo siendo el líder y el pastor. Una mujer que fue pareja de John Paul antes de que se casara con Allison, en ese entonces menor de edad y cuando el pastor tenía 19 años, inició una denuncia en su contra. Esta mujer publicó en Facebook sobre su caso diciendo que no era la única ni la primera vez que él ejercía este tipo de control sobre mujeres mucho menores a él. Así como les comenté al comienzo de este video, Allison y Micah se llevaban bien a pesar del tema de la infidelidad, y cuando Allison se enteró de la muerte de Micah, las cosas cambiaron con respecto a la custodia de los hijos que tenía con John Paul. Ella volvió a solicitar la custodia completa, lo que dejaba claro que algo la hacía sentir insegura. Imagínense que la mujer que fue la amante de su ex marido le daba más tranquilidad. Cuando Allison y John Paul se divorciaron, le había hecho lo mismo que a Micah cuando se iba de la casa. La acosaba constantemente y en una ocasión apareció sumamente afectado por abuso de sustancias en su casa. Se quedó en el frente de la misma, tirado en el piso, y le era muy difícil ponerse de pie, ni siquiera podía hablar con claridad. JP. You alright, man? You okay? Huh? You okay? What's the matter? It's biting me everywhere. Is your medication? Something they gave you? Yeah. Estaba como llorando y diciendo algo parecido a voy a ver a Jesús, voy a ver a Jesús. Y que sentía que un montón de hormigas le recorrían el cuerpo. Todo esto mientras estaba ahí tirado sin poder moverse. Como estaba prácticamente en la vía pública y a la vista de todo el mundo, un vecino lo grabó en video y existe esa evidencia y otros documentos que comprueban que era él realmente quien presentaba problemas con sustancias. Aunque él siempre decía que o quería hacer creer que sus mujeres eran las que tenían este problema. Según John Paul, en ese momento supuestamente tomó la medicina equivocada, por eso estaba en ese estado, pero la verdad es que no sabemos, juzguen ustedes mismos viendo ese video. Durante la batalla legal para la manutención de los 5 hijos de John Paul y Allison, John Paul hizo figurar que cuando se divorciaron, sus ingresos de dinero cambiaron, por lo que no pudo pagar la pensión que debía por ley. Según Allison, el pastor manipuló estos documentos para no hacerlo. Hablando de temas legales, a pesar de todas las denuncias que se hicieron por abusos,
John Paul no fue arrestado ni por esa razón ni por la causa de muerte de Micah. Pero en noviembre de 2024 se allanó su casa y posteriormente lo arrestaron por agresión. Para darles un poco más de contexto, cuando Micah fue noticia, se creó un grupo en Facebook donde se comenzaron a publicar todos los trapos sucios del pastor. La gente estaba indignada y por eso unos manifestantes acudieron a las cercanías de la iglesia y comenzaron a decirle cosas. Según dijo el pastor, él terminó reaccionando porque los manifestantes lo estaban tratando de volver loco. Su estadía en prisión no duró mucho porque fue liberado bajo fianza luego de pagar tan solo $776. Por si fuera poco, las cosas se tornaron mucho peor para él cuando en febrero de este año 2025 fue demandado por una mujer que dijo que John Paul abusó de ella cuando era menor. Esto en el año 1998, cuando esta persona dijo tener solo 15 años, y luego en 2023 cuando el pastor la tocó sin su consentimiento estando ellos en un lugar público. Se mencionó en esta demanda que la iglesia donde él trabajaba y predicaba la palabra de Dios ignoró las señales de su comportamiento abusivo y que encima encubrió estos actos. En la demanda de esta mujer, que se mantiene en el anonimato, también se habló del padre de John Paul, el señor Reginald Wayne Miller. Y se mencionan abusos de poder que datan desde que se fundó la iglesia en 1970. Dijo que incluso Solid Rock se tuvo que reubicar a Myrtle Beach en 1993 a causa de las múltiples acusaciones de conductas inapropiadas. La demanda de esta persona anónima consta de 46 páginas donde hasta se detallan cómo la amenazaban a que iba a ser abusada por los demonios solo por llevar consigo un libro de Harry Potter a la iglesia, entre otras cosas aún mucho peores. Reginald, el padre de John Paul, llegó, según estos escritos que se hicieron públicos, a obligar a la entonces niña a escribir 5,000 veces "no mentiré" sobre John Paul Miller, porque ya desde ese entonces, padre e hijo tenían acercamientos inapropiados con las niñas en la iglesia. ¿Y por qué nunca se lo llevó preso por esto? Eso es algo que yo también me pregunto. Hasta la fecha actual, marzo de 2025, el caso sigue sin resolverse completamente. La muerte de Micah fue oficialmente clasificada como una autoeliminación. El hecho de que ahora existiera una demanda contra John Paul Miller por abuso podría tener un peso significativo en el futuro de su caso, pero eso está aún por verse, porque hasta la fecha no hay novedades. Por su parte, la familia de Micah está haciendo todo cuanto puede para juntar información. Con respecto a la imposibilidad de hacer una segunda autopsia, los familiares tienen fotografías que quitaron del cuerpo. Y todo esto está en manos de la abogada de la familia porque, según los familiares, Micah tenía unas marcas en la muñeca que eran como moretones, lo que les hizo pensar que capaz alguien la sostuvo fuerte de la muñeca para obligarla a dispararse. La abogada también tiene algunos documentos de Micah porque ella dejó miles de anotaciones. Eran escritos, además de las conversaciones que mantuvo con sus hermanos sobre lo que le estaba pasando. Estas conversaciones con sus hermanos, especialmente con Sierra y Nathaniel, se tomaron luego en declaraciones juradas, también conocidas como affidavits, para dejar constancia de todo. Con respecto a la iglesia Solid Rock, inicialmente habían mandado un correo a los miembros diciendo que John Paul ya no era parte de la congregación, pero poco después terminaron cerrando sus puertas. Un mes antes de la muerte de Micah, se hizo una denuncia por el robo de una suma de dinero que debía enviar la iglesia como donación a Kenia. Y en este robo se vio involucrada Micah aparentemente, según confirmó la policía, y también su esposo John Paul, pero la investigación se cerró el 8 de abril y todo quedó en que se trataba de un asunto civil entre las partes involucradas. O en términos más sencillos, algo que iban a resolver los involucrados en el caso sin elevarlo a una causa mayor. Supuestamente existió un movimiento de una suma de dinero a la cuenta personal bancaria de Micah. Sabiendo que existen testimonios de los hermanos y documentos de Micah contando cómo John Paul manejaba las cuentas personales de Micah, ¿podría ser acaso que esto lo hizo él en nombre de ella?
Es algo que no podemos responder porque el asunto no llegó a mayores y la iglesia no quiso dar comentarios al respecto. La hipótesis oficial en el caso de Mika sugiere que ella se autoeliminó debido a problemas emocionales y estrés relacionado con su matrimonio y el inminente divorcio, que a pesar de estar haciendo todo lo que tenía que hacer para ser libre de esa relación, sentía que realmente nunca tendría paz y por eso decidió cometer este acto. Pero para los padres y hermanos de Mika no se trató de una autoeliminación y dicen que realmente alguien pudo haberle quitado la vida y hacer que pareciera algo diferente y obviamente quieren llegar a probar esta teoría. Ellos dicen que Mika sí sufría de algunos problemas que requerían de pastillas desde que se casó, pero nada realmente tan fuerte como para que debiera ser hospitalizada en un psiquiátrico. Los padres también cuestionaron por qué no se fijaron si el auto de Mika tenía algún dispositivo de rastreo en ese momento, para saber si alguien pudo haberla seguido. Pero lo único que ese día descubrieron, además de la llamada al 911 y lo que encontró el pescador, fue que ella, ese día, hizo una búsqueda en su teléfono de parques cercanos a ella. Y con respecto a esa llamada al 911, el papá de Mika se cuestionó la forma en la que sonaba su hija. Ella estaba muy calmada y como hablando muy despacio, lo que lo hizo pensar que capaz podría tratarse de algo que se hizo con tecnología de inteligencia artificial. Esto es lo que dijo el papá de Mika. También existe otra hipótesis en la que se considera que John Paul Miller pudo haber ejercido un cierto control emocional o manipulación sobre Mika, llevándola a una situación desesperada y extrema al punto de que fuera ella quien terminara realmente con su vida. Algo que lastimosamente se ve muy a menudo también en casos de acoso, incluso de bullying, pero que difícilmente logran poner a alguien tras las rejas con esta situación. La historia de Mika Acacia Francis es realmente una que a nivel emocional es muy compleja, porque todos los que la conocieron y saben de la situación tan terrible que tuvo que vivir durante años no pueden aceptar que ella decidió tomar la decisión de acabar con su vida. Algunos amigos suyos dicen que les cuesta creer que una persona con la que conversaron solo horas antes de su muerte, con la que hicieron planes y alguien que vieron que estaba poniéndose en pie luego de iniciar el proceso de separación pudiera acabar de esta manera. La hermana de Mika contó cómo ella, a pesar de tener problemas económicos por gastar una gran cantidad de dinero en el divorcio, estaba igual viendo la manera de comprarse un nuevo vehículo, incluso de viajar a Kenia y hacer una nueva vida allá. En la iglesia Solid Rock, donde ella comenzó a trabajar, Mika estuvo mucho tiempo a cargo de organizar viajes y enviar donaciones a ese país y se cree que también llegó a visitarlo. Hasta que este caso no vea nuevas evidencias, no nos queda más que mirar los hechos que conocemos y tratar de entender qué pasó ese 27 de abril de 2024 en el Parque Estatal Lumber River. Me gustaría saber qué piensan ustedes. También les voy a dejar la página de donaciones GoFundMe por si quieran contribuir con la familia de Mika y la página en su memoria que crearon sus hermanas. Les dejo los links en un comentario fijado en este video. Antes de terminar este caso, quiero recordarles que a la hora de contar la historia de Mika nos basamos en declaraciones juradas, publicaciones en redes sociales, evidencias que se hicieron públicas y también noticias. Como John Paul no recibió ningún cargo en su contra por la muerte de su esposa, no podemos más que especular sobre lo sucedido basado en estas informaciones. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.